Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a seguir desarrollando la prueba, el modelo a prueba de matemáticas de la admisión 2020. Vamos a intentar abarcar desde la pregunta 41 hasta la 50, así que comencemos. Pregunta 41. Al segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías: una rotación respecto del origen en 90 grados en sentido antihorario, luego una traslación según el vector C,C, seguida de una traslación según este mismo vector, obteniéndose el segmento A, B, donde A, es la imagen de A. Si A, X, y A, es C,2 por C más 1 y C es un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponden al punto A? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar estas coordenadas que son de alguna manera arbitrarias porque no sabemos cuánto valen. Vamos a ir aplicándole las transformaciones isométricas que nos dicen en el enunciado y vamos a ver a qué expresión llegamos. Luego esta expresión la vamos a comparar con el valor que tenemos de ese A y de esta manera vamos a poder de alguna manera despejar los valores de X e Y. Entonces comencemos. Vamos a tener que A es igual a X, Y. La primera transformación que se le aplica es una rotación respecto del origen en 90 grados. ¿Qué pasa cuando nosotros rotamos en 90 grados respecto al origen? Lo que pasa es que la coordenada que está en Y se va a cambiar a la posición del X, pero como negativo, y el X pasa al lugar del Y tal cual. Entonces aquí va a pasar un menos Y y aquí va a pasar un X. Vamos a anotar: A después de la rotación va a ser menos Y, X. Luego se le hace una traslación según el vector C,C, seguida de una traslación según este mismo vector. Entonces, lo que está diciendo es que se le hace una traslación según el vector C,C y luego a lo que nos da de esa traslación se le vuelve a aplicar una traslación de C,C. Vamos a sumarlo, entonces vamos a tener a 90 más la traslación en C va a ser menos I. Para hacer una traslación debemos sumar las coordenadas del X del vector original con las del vector translación, que en este caso es C,C. Entonces es menos I más C, X más C. Y luego se aplica el mismo vector, así que va a tener A 90 más 2C, que es dos veces aplicado a ese vector. Le voy a poner una flechita para que se entienda que es un vector. Nos queda menos I, en este caso se volvería a sumar un C, más 2C, X más 2C. Ahora, esto es lo mismo que la comita, porque el A comita se obtiene después de haber aplicado estas traslaciones. Y ahora tenemos dos expresiones para el valor de A comita. Vamos a tener que A, es igual a menos I más 2C, X más 2C. Y también va a ser lo que nos ponen acá, que es C, 2 multiplicando al C más 1. Y ahora vamos a poder despejar de la siguiente manera. Vamos a tener que la coordenada en X tiene que ser igual a la otra coordenada en X. Así que vamos a tener que menos Y más 2C es igual a C. Y esto nos va a indicar que el C pasa restando y el Y pasa positivo. Así que Y es igual a C. Y esto nos permite decir que por ahora sabemos que la es X, C. Ahora vamos a despejar el valor de X con esto que está acá, igualando las coordenadas en Y de la comita. Entonces vamos a tener X más 2C es igual a, voy a hacer la multiplicación de inmediato, que es 2C más 2, ¿cierto? Que es multiplicar el 2 por los que están dentro del paréntesis. Los C se van y nos queda que X es igual a 2. Así que vamos a tener que A es lo mismo que 2, C. Así que la alternativa correcta sería la C. 42. En la figura adjunta, los puntos P, Q, R, S y T están en la circunferencia de centro O y el arco TP es igual al arco QR. Recordemos que los arcos se deben leer en sentido antihorario, es decir, el TP no es ese arco, es este arco de acá. Y este arco va a ser igual al QR, que sería este de acá. Luego nos preguntan cuál es la medida del TOS. Entonces acá vamos a poner un X. Vamos a empezar a ver los datos que tenemos. Lo primero que tenemos que notar es que el arco QR está inscrito en el ángulo de valor 20, que sería el RPQ. Ahora, cuando tenemos un ángulo de este tipo, en el cual el vértice, por así decirlo, de este ángulo está en el perímetro de la circunferencia y no en el centro, el arco que subtiende va a ser igual al doble de este ángulo. Entonces, como este es 20, este de acá va a ser 40. Ahora, también sabemos que este arco con este arco son iguales, así que el arco TP también vale 40. Pero veamos aquí que todo este arco, el SP, está inscrito en el ángulo de 60 de acá. Pero esto tiene que ser el doble, por lo tanto,
todo el arco vale 120. Entonces tenemos que todo esto vale 120, pero este que está acá, este segmento del arco, vale 40 grados. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda acá? 120 menos 40 va a ser igual a 80. Entonces este arco vale 80 grados. Y ahora démonos cuenta que el X de acá está en el centro, es decir, parte desde el centro de este ángulo. Y cuando el ángulo está desde el centro, el vértice del ángulo, su valor va a ser igual al arco en el que está inscrito. Y en este caso, como es 80, entonces este X también vale 80. Así que la respuesta es C. 43. En la figura adjunta, CD es paralela a AB. Entonces, este es paralelo a este. CD vale 8 centímetros. 8 centímetros. EC vale 4. CB vale 10. CB, es decir, todo este trazo vale 10. Lo voy a escribir acá. Toda esa diagonal vale 10, ¿ok? ¿Cuál es la medida de AB? Y esa es la que nos pregunta. Datos que podemos sacar desde la figura. Como todo este trazo vale 10, pero este segmento ya vale 4, ¿cuánto debiese valer este segmento de acá? 6, ¿cierto? Porque 4 más 6 nos da el 10 de longitud del CB. Luego, ¿qué otra cosa podemos obtener? Vamos a tener que este ángulo es alfa y este también debe ser alfa porque son opuestos por el vértice. Y otra cosa que podemos obtener es que como CD y AB son paralelos, el ángulo que está acá se va a copiar en este ángulo de acá y el ángulo que está acá se copia con el ángulo que está acá. Cuando tenemos dos paralelas y una recta que las cruza, entonces este ángulo es igual a este por opuestos por el vértice y este va a ser igual al de acá por ser ambas rectas paralelas. Y este nuevamente se repite por el vértice. Lo mismo con el que está afuera, que es como más amplio. Va a ser aquí beta y aquí beta. Entonces, notemos que tenemos dos triángulos, el ABE y el DCE, que van a ser semejantes porque van a cumplir el criterio de ángulo, 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 ¿cierto? Entonces vamos a intentar usar estas proporciones que debiésemos tener para obtener el valor de la B. ¿Y qué proporciones vamos a ocupar? Bueno, despejamos el valor de este lado de acá, así que vamos a intentar ocupar la proporción que debe tener con su lado homólogo en este triángulo de acá. ¿Y cuál sería acá? Bueno, si les cuesta ver eso de repente, fíjense entre qué ángulos está este lado. Está entre el alfa y el que tiene solo una rayita. Y en este caso, ¿qué lado está entre el alfa y una rayita? El 4. Entonces vamos a tener que 4 es a 6 de la misma manera que, bueno, y aquí vamos a tener la base en relación a la otra base. Entonces vamos a tener de la misma forma que, uy, que me quedó fue ese 8. 8 es a y este signo de interrogación. Y aquí resolvemos, pasamos el signo de interrogación aquí multiplicando, el 6 pasa multiplicando, va a quedar 6 por 8 y el 4 aquí pasaría dividiendo, así que lo voy a anotar al tiro. Este 4 se puede simplificar con el 8 y nos queda un 2 y nos da 12, por lo tanto la base de este triángulo vale 12, la alternativa B. 44. En la figura adjunta se muestra un tronco de pirámide cuyas bases son paralelas y ABCD, que es la base de abajo, es un trapecio isósceles. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Lo primero que debemos saber para responder esta pregunta es que cuando tenemos un tronco de pirámide, como es este caso, de tal forma que la base de abajo y la base de arriba son paralelas entre sí, las figuras que quedan como en las caras de la base, que en este caso sería un trapecio isósceles aquí y aquí, van a ser semejantes entre ellas. Eso es como una propiedad de los troncos de pirámide que cumplen, eso sí, ojo que las bases son paralelas entre ellas, si no, no podemos asegurarlo, ¿ok? Entonces, vamos a tener que el ABCD es semejante al EFGH. Además, como es isósceles, este lado va a ser igual a este lado y este lado de acá va a ser igual a este otro lado de acá. Luego, además, los trapecios isósceles van a cumplir con la propiedad de que los ángulos de la base van a ser igual entre ellos y va a suceder lo mismo con los ángulos que van a estar en la parte de arriba del trapecio. ¿Ya? Y como son semejantes, los ángulos de estas figuras son iguales, así que igual acá vamos a tener beta, beta, alfa y alfa. Así que comencemos a responder la pregunta. Primera afirmación, el perímetro de ABCD es al perímetro de EFGH de la misma manera que aquí nos queda la diagonal BD, es a la diagonal EG. Lo que tenemos que notar acá es que las diagonales de los trapecios van a ser congruentes, o sea, semejantes entre sí. Es decir, esta diagonal va a ser semejante más claramente a esta diagonal de acá. Pero ¿qué pasa? La diagonal de los trapecios isósceles van a ser congruentes entre sí, o sea, son las mismas diagonales. Miren, aquí voy a intentar hacer un dibujo para que vean de dónde queda esto de que son iguales. Este trapecio es isósceles y este ángulo de acá va a ser alfa, alfa, beta,
beta. Ahora, esta diagonal va a tener a este lado de acá y a este lado de acá y a este beta como ángulo. Y si yo trazo la otra diagonal, voy a tener ese mismo lado, este mismo lado para ambos y este ángulo que queda al medio que es el mismo de este. Por lo tanto, tenemos dos triángulos que van a ser congruentes. Y como son congruentes, estos lados o estas diagonales en realidad miden lo mismo. Por lo tanto, podemos decir que EG, que es esa diagonal, es AAC de la misma forma que los perímetros. Eso es una propiedad de figuras semejantes. Voy a poner perímetro ABCD y el otro le voy a poner solamente perímetro E, ya que es el otro trapecio. Pero creo que lo hice al revés, Ahí, perímetro E, y acá voy a poner perímetro A. Luego, como dijimos que la diagonal AC es lo mismo, ¿cierto? Por lo que tenemos aquí, AC es igual a DB, podemos reescribir solamente eso. Entonces vamos a tener eje es a BD, es lo mismo que poner aquí BD, ¿cierto? Por la igualdad que tenemos acá, es igual a perímetro de E partido en perímetro de A. Y bueno, esto si lo damos vuelta, nos queda lo de la alternativa, que BD partido en eje va a ser lo mismo a la razón entre el perímetro de A y el perímetro de E. Por lo tanto, la 1 sí se cumple. Luego, nos dan una proporción entre el área de los trapecios y recordemos que eso siempre va a ser el cuadrado de la razón entre los perímetros. Entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a tener, o nos piden ver que BC partido en FG por AD partido en EH es igual a entre el área de A y el área del E. Veamos, ¿qué es BC? BC es este lado de acá y AD es este lado de acá, pero estos dos lados, por ejemplo, si miden X, ambos valen X, por lo tanto, la multiplicación de acá arriba va a ser como un X cuadrado, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el trapecio de arriba, FG y AH son lo mismo, entonces si este vale Y, este de acá también vale Y, y esta multiplicación va a ser como Y por Y, y nos queda Y al cuadrado. Y esto es lo mismo que tener la razón entre X e Y, que sería una razón entre los lados, y elevarlo al cuadrado, que es justamente la propiedad que nosotros tenemos para la razón entre áreas. Así que la segunda también se cumple, ¿cierto? Porque esta razón es lo mismo que la razón entre los perímetros y la razón de las áreas es esto al cuadrado. Así que sí se cumple. Y la tercera dice los triángulos. Voy a borrar acá. Los triángulos A, B y D y el EFH, perdón, son semejantes. Tenemos que este lado es semejante con este es semejante con y este ángulo va a ser igual, por lo que dije antes. Bueno, de hecho esto salía más o menos directo, pero la 3 también va a ser, ¿cierto? Por lado, lado y un ángulo al medio, lado, ángulo, lado, se cumple el criterio de semejanza, así que es la E. 45. En la figura adjunta los triángulos ADF y ADE son rectángulos en F y en E, respectivamente. FB y S son sus alturas y miden lo mismo. ¿Cuál de las siguientes expresiones es o son siempre iguales a la medida del segmento BC, que es el que estoy rayando en este momento? La primera afirmación nos dice que AD menos 2 veces el segmento AB es lo mismo que BC. Entonces este lado en realidad que tenemos acá abajo, restado con este segmento 2 veces, nos debiese dar BC según la 1. ¿Qué vamos a hacer para demostrar si esta es verdadera o falsa? Vamos a ver si AB es igual a CD o no. Porque notemos que si vemos todo este lado y le sacamos el segmento AB y le sacamos el segmento CD, entonces nos va a dar el segmento BC. ¿Eso qué significa? Que si AB es igual a CD, entonces esta resta podría ser lo mismo que AD menos AB menos CD. Ahí sí, CD. Que es sacarle esos segmentos. Y como dijimos antes, eso nos daría efectivamente el segmento BC. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a ocupar esta fórmula que nos da el teorema de Euclides, que es que cuando tenemos un triángulo rectángulo y nosotros desde el vértice donde está el ángulo recto lanzamos una altura, entonces el triángulo va a quedar dividido en dos segmentos y la multiplicación de esos dos segmentos nos da el valor de la altura al cuadrado. Entonces, primero vamos a fijarnos en el triángulo ADF. En este caso, los segmentos que quedan por la división de la altura son el AB y el BD, ¿cierto? Porque termina acá este triángulo. Entonces vamos a tener que AB por el BD es igual a, en este caso, FB. Por el enunciado tenemos que FB es lo mismo que S, entonces vamos a escribir que eso es igual a S. Y si usamos ahora Euclides en el triángulo AED, vamos a tener que CD
¿cierto? Que sería ese trazo por todo esto que queda acá, que sería AC, es igual a S. Entonces, con esto que tenemos acá, nosotros podemos concluir que AB por BD es lo mismo que CD por AC. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, vamos a seguir operando, pero ahora vamos a notar que el trazo BD, es decir, este de acá, es lo mismo que sumar el segmento BC más el segmento CD. Entonces lo vamos a expresar de esa manera. Vamos a tener que AB por el segmento BC más CD es lo mismo que en este lado CD por... Y en este caso vamos a hacer el mismo análisis con el segmento AC, que es lo mismo que sumar AB más BC. Por lo tanto, esto quedaría CD por AB más BC. Y comenzamos a operar. En este caso nos quedaría AB por BC más AB por CD. Es lo mismo que CD por AB más CD por BC. ¿Y qué ganamos con esto? Miren, este término y este término son iguales. Por lo tanto los podemos borrar y nos va a quedar que AB por el segmento BC es lo mismo que, en este caso voy a colocar primero el BC, es lo mismo por el segmento CD. Acá simplificamos los BC porque uno pasa dividiendo y se lleva al otro y nos va a quedar que AB es igual a CD. Y con esto ganamos que el segmento, ahora sí, AB, si ese vale X, entonces este también vale X. Y nosotros, simplemente viendo la figura, tenemos que BC va a ser igual a AD menos 2X, ¿cierto? Que sería la X que queda a la izquierda y la X que queda a la derecha. Y como tenemos que AB vale X, esto sería AD menos 2X, así que la 1 se cumple. Con esto podemos eliminar la alternativa A, la alternativa D, porque no incluyen a la afirmación 1. Ahora veamos qué nos dice la afirmación 2. AD menos 2S al cuadrado dividido en AC vendría a ser igual a BC, se supone, o eso es lo que tenemos que probar. Entonces voy a borrar esto y vamos a trabajar sobre esta igualdad. Vamos a dejar el AD tal cual porque no le podemos hacer nada, pero este S que corresponde a esta altura la vamos a escribir de la manera que tenemos acá, que es la forma en que la obtenemos mediante el teorema de Euclides. Entonces vamos a tener que esto es 2 C, perdón, como esto es, de hecho esto es S y F al cuadrado, perdón por eso. Va a ser 2 por CD por AC. Y todo esto partido en AC. Porque esta multiplicación por sí sola nos da la altura al cuadrado. Ojo, por eso eso que está al cuadrado no tengo que dejarlo aquí de nuevo elevado, sino que queda solo como la multiplicación. Y aquí vamos a tener que AC se simplifica con esa C y nos va a dar AD menos 2CD. Y el CD, ¿cuánto dijimos que vale? X. Entonces esto es lo mismo que AD menos 2X. Así que, en el fondo, la afirmación 2, luego de trabajarla, nos da lo mismo que la afirmación 1. Y como la afirmación 1 se cumple, la 2 también. Con esto podemos eliminar la alternativa C. Así que ahora debemos ver si se cumple o no la tercera afirmación. Y la tercera afirmación es más o menos rápida. Voy a borrar, de hecho, lo que tenemos acá. Nos dice que AD menos la resta entre las alturas es igual al segmento BC. Pero ¿qué pasa? Como las alturas son iguales, esta resta va a ser 0 porque BF o FB es igual al S, por lo tanto su resta va a 0. Y como da 0, en el fondo esto es lo mismo que AD. Y en el único caso en que se va a cumplir eso es que AD fuese igual a BC. Pero eso no es siempre. De hecho, no estoy totalmente seguro si puede suceder. Tendríamos que tener como un triángulo así y otro triángulo así. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a tener que la 3 no se cumple, así que la alternativa correcta es la B. 46. En la figura adjunta se muestra el triángulo P y la circunferencia de centro en el origen del sistema de ejes coordenados. Y ahí tenemos ambas figuras. Si Q, X, Y es un punto de la circunferencia, ¿cuáles de las siguientes coordenadas corresponde al punto Q en función de P y Q? Es decir, que cualquier dato que obtengamos va a tener que estar expresado en términos del P y el Q. ¿Cómo vamos a hacer esta pregunta? Lo primero que vamos a hacer es ver este triángulo de acá y ver este de acá. Primero, quizás la primera impresión sería intentar buscar alguna semejanza o una congruencia entre el triángulo grande y este triángulo pequeño que vemos acá en la circunferencia. Pero si miramos con más cuidado vamos a ver que este triángulo de acá va a ser congruente a esta parte del triángulo grande. ¿Por qué? Porque mire, vamos a tener ese alfa acá, este ángulo de 90, este va a ser 90 menos alfa y este también va a ser 90 menos alfa. Luego,
vamos a tener que entre el ángulo 90 menos alfa y el alfa está el lado A, que es lo mismo que sucede acá. Por lo tanto, por el criterio del ángulo, lado-ángulo, vamos a tener que ambos triángulos son congruentes. ¿Y de qué nos sirve a nosotros saber que estos triángulos son congruentes? De que acá nos dan el valor del lado P, que en este triángulo de acá sería el lado de abajo, el que está sobre el eje X. Entonces vamos a tener que esto mide P. Por lo tanto, este punto va a ser P. Y con esto vamos a tener despejada la coordenada en X del Q, porque si vemos el punto Q está justo en el XP. Así que esto va a ser P, y nos falta despejar el I. Para eso vamos a ocupar Pitágoras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a ver que en el fondo este lado que está acá va a coincidir justo con la altura o el nivel en el que va a estar la coordenada I, ¿cierto? Que sería eso. Entonces vamos a llamar este lado I. Pero como nosotros, la idea es que siempre trabajemos en términos de P y Q, vamos a escribir este A en términos de P y Q justamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por Euclides. Acá tenemos un triángulo rectángulo y una altura que divide la base del triángulo en dos segmentos. Entonces podemos usar la fórmula de Euclides, que nos va a decir que A al cuadrado es igual a P, que es el segmento correspondiente a este lado, multiplicado por todo el segmento. Y todo el segmento en este caso sería P más Q. Por lo tanto, A sería igual a raíz de P al cuadrado más PQ. Esto lo escribí así porque es como que ya hice la multiplicación, ¿ok? Entonces en el triángulo que vamos a tener, en este... Uy, que me quedó feo. De ahí creo que quedó un poquito mejor. Supongamos, bueno, este sería el A, entonces acá vamos a poner, en vez de A, lo que encontramos acá, P cuadrado más PQ. Y acá tenemos que esto vale P. Y ese sería un ángulo de 90, por lo tanto acá podemos aplicar, como dije antes, Pitágoras. Y vamos a tener que esto al cuadrado, que directamente quedaría P al cuadrado más PQ, es igual a P al cuadrado más I al cuadrado, ¿cierto? Acá los P se van a borrar y vamos a tener raíz de PQ es igual a I, ¿cierto? Porque eso es aplicando raíz y solamente, como es una longitud, nos podemos quedar con el valor positivo. Por lo tanto, este I vale raíz de PQ, es decir, este valor de acá es PQ. Así que la alternativa sería la A. 47. En el plano cartesiano de la figura adjunta se ubican los triángulos ABC y DEF. Se puede determinar que estos triángulos son congruentes si se sabe que la primera información que nos ofrecen es que los triángulos son semejantes de razón 1. ¿Qué significa esto? Que sus lados están en una proporción que es igual a 1. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar una proporción entre dos lados correspondientes y vamos a probar que esos lados van a ser iguales. Entonces, el primer lado que va a ser correspondiente va a ser el AB con el DE, es decir, este con este. Y vamos a tener que la proporción entre AB y DE es igual a 1. Por lo tanto, si yo paso el DE al otro lado multiplicando, nos va a quedar que AB es igual a DE. ¿Se dan cuenta aquí? Lo que pasó fue que este pasó multiplicando. Entonces vamos a tener que este lado es igual a este lado. Luego, si hacemos lo mismo con el lado BC, es decir, este y el EF, nos va a dar la misma situación en la que, bueno, BC va a ser igual a EF. Y luego va a suceder lo mismo con el lado que falta, que sería el el CA va a ser igual al FD. Y como ese lado va a ser igual a ese lado, este es igual a este otro, y este de acá es igual a este otro de acá, vamos a tener que sus lados correspondientes son iguales y por criterio de lado, 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 los triángulos van a ser congruentes, así que esta sí nos sirve. La 2. El triángulo DEF se obtiene de una o más transformaciones isométricas del triángulo ABC. ¿Qué va a pasar? Acá la palabra clave es que nos dicen que son isométricas. ¿Y qué quiere decir esto? Que son transformaciones que no van a cambiar las medidas de la figura. Por ejemplo, si yo muevo este cuadrado y le aplico transformaciones isométricas y no se queda acá y doblado, este cuadrado va a conservar las mismas medidas. Y bueno, ¿de qué serviría esto? Entonces vamos a tener que esos lados son iguales. Y en el caso de un triángulo, que podríamos tener esto, entonces sus tres lados van a ser iguales y al final es como lo mismo que obtuvimos con la información 1, que van a ser todos sus lados congruentes y por lado, 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 los triángulos son congruentes, así que la 2 también nos sirve. Así que la alternativa en este caso sería la D. 48. ¿En cuál o cuáles de los siguientes pares de figuras en el plano una puede ser la imagen de la otra producto de una homotecia? Para responder esta pregunta, lo primero que vamos a ver son estos datos que escribí acá a la derecha, que dicen, si dos figuras son semejantes y tienen segmentos homólogos paralelos, entonces las figuras son homotéticas. Y el otro dato es que dos circunferencias, dos triángulos equiláteros y dos cuadrados son siempre semejantes entre sí. Entonces, teniendo esto, vamos a responder las preguntas. La primera afirmación nos dice, las circunferencias de centro O y O' que tienen distinto radio.
Bueno, como son dos círculos, ya cumplen con ser semejantes, ¿cierto? Vamos a probar que son homotéticas o no, viendo que cumplan esta condición y que los segmentos homólogos sean paralelos. Y ahora la pregunta que podría surgir es, de un círculo, ¿de dónde puedo sacar un segmento? Porque no puedo probar, por ejemplo, que esta curva es paralela a esta curva, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, dibujar un punto acá y de tal manera que sea tangente a ambos círculos. Y hay una propiedad que dice que el radio va a chocar con una tangente al círculo en un ángulo de 90. Lo mismo va a pasar con el ángulo ahí. Entonces, este segmento y este segmento son homólogos entre sí, ¿ok? Porque son las tangentes a esta recta y van a ser efectivamente paralelas entre sí, ¿ya? Porque, bueno, para hacerlo más gráfico, si yo extiendo esta recta, ambas van a estar con una inclinación que acá podría decirse que son 90 grados, ¿ok? Y además ya sabemos que son semejantes, entonces tiene los segmentos homólogos paralelos y es semejante, así que la 1 sí sirve. La 2. Los triángulos ABC y EDF son equiláteros no congruentes, donde BC es paralelo a DF. Nuevamente, como tenemos dos triángulos que son equiláteros, van a ser semejantes. Y aquí nos dicen directamente que este segmento y este segmento son paralelos. Y efectivamente son lados homólogos, ellos se corresponden entre sí. ¿Ven? De hecho, en la misma escritura del triángulo tenemos BC y DF, que son el mismo lado. O sea, lados correspondientes, más bien dicho. Así que la 2 también lo cumple. Veamos qué alternativas podemos borrar. Podemos borrar esa, esa y esa. Y nos falta ver la tercera alternativa. En los cuadrados A, B, D, C y E, F, G, H se tiene que AD, que es esta diagonal, es paralela a eje. La semejanza la van a cumplir por el dato que tenemos acá, por ser cuadrados. Todos los cuadrados son semejantes entre sí. Y tenemos que ver que tengan segmentos homólogos paralelos. Y claro que lo tienen, porque la diagonal de un cuadrado es un segmento del cuadrado que va a ser homólogo a la otra diagonal del otro cuadrado. Y aquí nos dicen que son paralelas, así que cumplen las dos condiciones, así que también van a ser figuras homotéticas y la 3 sí nos sirve. Así que la alternativa sería la D. 49. Al triángulo de vértices A, B y C se le aplicó una homotecia con centro del punto 0,0 y razón -3, obteniéndose el triángulo de vértices D, E y F. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Primero nos dice, los lados homólogos de los triángulos son paralelos entre sí. Esto es verdadero. Si nosotros recordamos una pregunta que hicimos hace poco, teníamos que dos figuras que son homotéticas cumplen que son semejantes y que los lados homólogos son paralelos entre sí. Por lo tanto, esto que tenemos acá es de hecho una condición para que dos figuras sean homotéticas. Así que esta es verdadera. La B. La imagen de B es menos 3, menos 6. Bueno, acá tenemos que B es 1,2. Y este es el centro de homotecia. Vamos a verlo de la siguiente manera. El vector que va desde el origen hasta el B es el vector justamente 1,2, ¿cierto? Y ahora le vamos a aplicar la razón menos 3, es decir, esta distancia tiene que ir al lado contrario de este vector, es decir, va a ir así, pero apuntando hacia allá, y tiene que ser 3 veces más grande que esto. Entonces vamos a tener que va a ser 1,2 por 3, y esto nos va a dar 3,6, pero esto tiene que estar ubicado hacia el otro lado, así que va a ser negativo. Es decir, que esto va a quedar en el menos 3, menos 6, que es justamente lo que nos dicen acá, así que es verdadero. Otra forma de verlo es directamente al 1,2 multiplicarlo por menos 3 de esta manera, y nos va a dar lo mismo, el menos 3, menos 6, ¿ok? Pero para hacer esto hay que tener ojo dónde va a estar el centro de homotecia, ¿ok? Siempre tengan ojo con eso. La siguiente pregunta, veamos qué nos dice. La siguiente alternativa. El triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Esto también va a ser verdadero por las mismas condiciones que mencionamos en la alternativa A. Veamos qué dice la D. El área del triángulo DEF es menor que el área del triángulo ABC. Esta sería falsa. ¿Por qué? Porque la homotecia es de razón menos 3. Y para que nosotros obtengamos una figura con un área más pequeña a partir de otra, la razón de la homotecia tendría que estar entre el menos 1,1, sin incluir estos valores. Porque esa es la única manera en que nosotros encojamos la figura. Cuando nosotros tenemos una razón mayor a 1, vamos a tener que la figura va a ser más grande hacia este lado. Pero si tenemos una razón menor a menos 1, la figura igual va a ser más grande, pero solo que ahora va a estar de este lado de la homotecia y va a estar invertida. Pero va a seguir siendo más grande. De hecho, la razón entre el lado AC, por ejemplo, y el que quedaría sería el LF, creo. No, perdón, el DF, creo. También tendríamos algo así como AC es a DF, ¿sí? Igual a 1 es a 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta claramente se queda con la razón más grande. Así que esa sería la falsa. Y finalmente nos dice la imagen de C está en el tercer cuadrante, bueno, haciendo lo mismo que hicimos antes y sin que sea necesario calcular, de hecho, cuál es el valor del punto en el que va a quedar. Vamos a tener que esto es 4,6
Entonces esto se tiene que invertir, pero multiplicado por 3 y nos queda mucho más en el tercer cuadrante. O sea, se nota demasiado. Y bueno, si lo quisieran calcular sería menos 3 por el 4,6. Y esto nos da menos 12, menos 18. Lo cual, como son ambas negativas, está en el tercer cuadrante. Así que esto es verdadero. Así que la alternativa es la D. 50. ¿Para cuál valor de P las rectas de ecuación que se ven acá son perpendiculares? Lo primero que necesitamos saber para responder esta pregunta es ¿cuándo dos rectas van a ser perpendiculares? Dos rectas van a ser perpendiculares cuando el producto de sus pendientes sea menos 1. Entonces vamos a llamar acá la pendiente de L1 igual a M1. Esa va a ser la pendiente de L1 y la de L2 va a ser M2. Nosotros queremos que M1 por M2 nos dé menos 1. ¿Cómo vamos a obtener el valor de la pendiente con las ecuaciones que vemos acá? Vamos a tratar de obtener con estas mismas ecuaciones la ecuación principal de la recta. Esa ecuación es la de la forma y igual a mx más n. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a despejar el y vamos a dejarlo de esta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar el aquí por p y nos va a quedar x menos 1. Esto es lo mismo que pasar el p multiplicando y se va a simplificar con el p de ahí abajo, ¿se dan cuenta? A 2 menos i. Como quiero despejar el i, paso el i positivo y aquí va a quedar el 2. El 1, el menos 1 va a pasar sumando, así que aquí va a quedar un 3 y el x pasa restando, así que queda menos x. Y ordenando esto quedaría menos x más 3. Entonces aquí, ¿cuál sería el m? Ese menos de ahí, ¿cierto? Que es lo mismo que un menos 1, por lo tanto m1 es igual a menos 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda recta. Vamos a pasar el 2 multiplicando y el 1 menos p multiplicando hacia el otro lado. Nos va a quedar 2x menos 1 igual a i menos 2 por 1 menos p. Resolviendo nos queda 2x menos 2 igual a, y aquí es i menos ip menos 2 más 2p. Eso es resolviendo la multiplicación entre los paréntesis. Y recordemos que lo que queremos despejar nosotros es el i, así que vamos a sacar todo lo que no tenga un i del lado derecho. Nos va a quedar 2x menos 2, este 2 va a pasar sumando, así que va a ser más 2. Y este 2p va a pasar restando, así que va a quedar menos 2p igual a i menos ip. Estos dos se van y podemos factorizar por 2 y nos queda x menos p igual a, y aquí podemos factorizar por i, 1 menos p. Así que en este caso vamos a tener 2x menos 2p partido en 1 menos p. ¿Por qué aquí volví a expandir el paréntesis? Porque nosotros necesitamos ver cuál es el término que acompaña al x. ¿Y cuál va a ser el término que acompaña al x acá? Vamos a tener 2 partido en 1 menos p por x menos 2p partido en 1 menos p, y todo esto es igual a i. Luego vamos a tener que ese va a ser el valor de la pendiente 2, ¿cierto? Porque es el valor que acompaña al x. Y tenemos el valor de la pendiente en 1. Entonces vamos a anotarlo acá. Menos 1 por esto que está acá, que es 2 partido en 1 menos p, nos tiene que dar ¿cuánto? Menos 1. Por lo tanto, vamos a despejar ahora el valor de p. Primero vamos a pasar este menos 1 dividiendo y nos queda 1. Así que vamos a tener que 2 partido en menos p es igual a 1. Y luego pasamos el 1 menos p al otro lado multiplicando. Voy a anotar eso para que se note que es igual a la derecha. Esto va a ser 2 igual a 1 menos p. Y finalmente voy a pasar el p sumando acá y el 2 restando a la derecha, así que nos va a quedar p. Y este 2 como pasa restando nos queda menos 1. Por lo tanto la alternativa correcta va a ser la alternativa C.